Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo por acá ya con el sexto episodio de Podcast para la Vida con Montarot Terapias. Ha sido bastante interesante todo esto que ha ido transcurriendo. La experiencia de grabar un podcast ha sido bastante interesante, bastante desafiante también. Y como ha sido tan desafiante, siento que una de las inspiraciones del día de hoy creo que va desde esta parte cuando estamos solos, cuando la vida nos pone en situaciones donde estamos completamente solos o tenemos que aperrar solo o solas. Y a través de esta soledad, la mayoría de las veces nos trae buenas cosas. Pero esto bueno que nos llega, obviamente tenemos que estar en una peor situación. Así que hoy día vamos a estar hablando el vivir y el habitarse solos. Y este episodio es para todas esas personitas que son viajeros, físicos, o sea, se trasladan de un lugar a otro, que están viviendo procesos donde ser nómade es la única opción, y también estar dejando personas, espacios, también para estas personas que están recién experimentando el vivir solo o solas, quienes están eligiendo estar solos. Así que nos vamos con el sexto episodio de Podcast para la Vida con Montarot Terapia, vivir y habitarse solo. Bueno, como les decía, esto es un episodio ideal para esas personas que están eligiendo estar solos, pero también para las personas que no tienen la opción de poder elegir y simplemente la vida los arrojó a una situación donde te ponen a prueba, y el aprender a estar solo en una constante, en un desafío, en una experiencia que no es fácil, o sea, elegir y que la vida te lleve a estar solo es muy diferente. ¿Por qué es diferente?, te preguntarás. ¿Estar solo porque la vida te lo está imponiendo? Es porque no tienes más opciones. Y cuando no hay más opciones, te dejas fluir con la vida. Te dejas llevar por los procesos que tengan que ser. Pero en cambio, cuando tú decides y eliges y te quieres habitar en soledad, hay un sacrificio. Sí o sí hay un sacrificio. Porque te tienes que imponer muchas cosas. Y no solo imponerte, las situaciones te llevan a imponerte esas cosas. Y muchas veces, cuando elegimos y cuando no, siempre, tarde o temprano, terminamos estando en la peor situación. ¿Y cuál es la peor situación? Estar solo no es fácil. No es algo como el día de mañana puedo decir, oh sí, yo quiero estar sola o solo. ¿Se entiende? Porque es difícil. O sea, estar solo con uno es escuchar el silencio. Sí, escuchar el silencio, dirás, pero si Monse, el silencio no se escucha. Sí se escucha, porque lo que empezamos a escuchar es nuestra voz interior. Entonces, cuando estamos en soledad, experimentamos ese silencio, el silencio interno nuestro. Y mientras más silencio, más empezamos a escuchar nuestros miedos, esas vocecitas, empezamos a sentirnos mucho más vulnerables, empezamos a cuestionarnos todo y con todos, porque
ese silencio que no acostumbramos a tener, porque muchas veces metemos ruido, nos adentramos en el ruido para no escucharnos, para no sentirnos, para no escuchar esta voz interna nuestra que nos habla, porque cuando estamos en soledad, nuestra voz interna es la que comienza a hablar y muchas veces no lo vemos de esa manera. Pero estar solo y elegir la soledad a veces nos lleva, insisto, a la peor situación. Y creo que la peor situación, cuando uno elige estar solo o busca estarlo, o la vida te llevó a estar solo o en soledad, porque soledad y solitario es muy diferente. Ojo con eso. Te lleva por un camino de mucho dolor, no sufrimiento, dolor, porque comienzas a experimentar sensaciones y sentimientos que mucho tiempo, muchas veces tu ego hace como que te hace ver que no están ahí, pero tu alma comienza a sentir penita, comienza a sentir tristeza, se sienten solos o solas, entonces comienza a experimentar muchas cosas, demasiadas. Para el día de hoy quise sacar una cartita de tarot, pero del mazo 8 Zen, que es un mazo sumamente espiritual, sumamente sensible, sumamente maravilloso. A mí me encanta, es muy lindo. Y miren, bueno, el tarot no es una coincidencia, es una sincronía. Y nos aparece la voz interior, Arcano 2. Esto, si lo llevamos a Tarot Rider White, es la suma sacerdotisa. Y es lo mismo y va de la mano con lo que yo quiero hablar. La suma sacerdotisa es una energía de mucho aprendizaje, integración, pero por sobre todo escuchar nuestra voz interna y nuestra intuición, obviamente. Entonces, cuando vivimos o habitamos esta soledad, escuchamos y está mucho más presente y latente nuestra intuición, toda esta parte sacerdotisa que tenemos dentro cada uno de nosotros y nosotras, pero también nos lleva a como hacia la puerta de mucha sanación. Por eso siempre cuando uno vive solo o viajas solo y te alejas de tu familia, o tu familia no está cerca, o tuviste que tomar ciertas decisiones y te tuviste que apartar de personas que acostumbrabas rutinariamente a estar con ellos, comienzas a sentirte extraña, porque empezamos a habitarnos, empezamos a estar con nosotros mismos. Y eso es lo más complicado, porque cuando estamos con nosotros mismos, empezamos a escuchar esta voz interna, esto que nos está pidiendo, esto que nos dice, mira, esto te va a doler, pero hay un proceso, un progreso, y quizás no es tan rápido como tú quieres. Esta carta de la voz interior es una carta sumamente lenta, pero es fluida. O sea, nos dejamos llevar a través de nuestras emociones. Por eso siempre cuando uno vive solo, experimenta extrañar a la familia, extrañar a los amigos, extrañar el pasado, porque estábamos habitando el ruido, ¿se entiende? Y al estar habitando el ruido, no estábamos escuchando el silencio. Entonces, hacíamos de todo para que entre más ruido hubiera, mejor. Entonces es súper complejo, pero es maravilloso a la vez. Es un dolor que es necesario vivir, porque también te enseña y te muestra tus propias capacidades.
de sobrevivencia, sobre todo de sobrevivencia, porque conozco casos de personas jóvenes y adultas igual, que viajan y no sé, se van 2 años fuera de Chile y se tienen que alejar de su familia, de sus parejas, de sus amistades, y comienzan a experimentar este dolor, esta pena, y por ejemplo hay situaciones que no se pueden devolver o el plazo no lo pueden adelantar, etcétera, pero experimentan esto y lo experimentan porque se están alejando del ruido. Mientras más nos alejamos del ruido, más nos encontramos, y encontrarse conlleva mucha responsabilidad, conlleva vernos a nosotros y a nosotras, conlleva a estar viendo las cosas tal cual son, no como quisiéramos verlas. Entonces habitar el silencio es necesario. Y con esta carta lo dice y lo confirma todo. Muchas de las veces que habitamos y elegimos vivir en la soledad, o la vida nos llevó a eso, empezamos a escuchar también a nuestro niño, nuestra niña interna. Y es súper cuático porque sentimos o nos sentimos como que volvemos a la vida, pero sin nuestros padres, sin nuestras amistades que hemos formado con el tiempo, sin nuestra familia, sin las cosas que estábamos acostumbrados. Entonces comienza un dolorcito de incomodidad, donde comenzamos a querer ser niños de nuevo, a tener que sostener situaciones que si mirabas años atrás no te veías capaz de hacerlo, o qué se hace en esos casos. Entonces empiezas a experimentar bastantes emociones en cuanto a tu infancia, a tu niñez. Este niño o niña interna empieza a tener pataleta, quiere llorar, quiere patalear, quiere enojarse, pero como todo niño no saben gestionar sus emociones de manera directa. Pero empezamos a sentirnos como niños nuevamente. Y creo que eso es lo más difícil cuando empezamos a escuchar nuestra voz interior o interna, porque nos habla desde ahí, nos comienza a hablar desde nuestras heridas. O sea, por ejemplo, estás viajando y comienzas a experimentar que extrañas a tu papá, extrañas a tu abuela, y quisieras que te estuvieran cocinando en este instante porque tu comida sabe malísima. O te fuiste a vivir solo y te preguntas cómo lo hacía tu madre, cómo lo hacía tu madre con tus hermanos. O por ejemplo, si tuviste una infancia con tu abuela, lo mismo. O sea, wow, empezáis a ver de una manera mucho más profunda tu pasado, tus heridas también, parte de tu árbol, totalmente, de tu árbol genealógico, y comienzas a vivir esta experiencia a través de estos niños internos, a través de tus penas, de repente comienzas a experimentar el agobio que no experimentabas mientras estabas creciendo para ser adulto. Entonces es como empezar de cero, literal, es como empezar de cero, pero la diferencia es que ya no están tus padres o tus cuidadores, ¿se entiende? Entonces es una sensación difícil, a veces llegas a sentir que es insostenible, pero siento que cada uno de nosotros o nosotras tenemos y sabemos la manera en cómo hacerlo. Por más que lloremos, pataleemos, hay que permitirlo. Es normal sentir eso, es muy normal. O sea, si no lo sintieras, ahí hay que preocuparse, creo yo.
ahí hay que preocuparse. Pero sentir todo esto es muy normal, porque es llegar a la vida en pañales nuevamente, pero sin nadie que esté guiándote, porque ahora lo que te guía es tu voz interna, y escuchar la voz interna conlleva demasiadas cosas que no son fácil de procesar o fácil de hacer. Pero como las cosas malas, o porque no quiero decir que esto es malo, es doloroso bastante, pero no significa que eso lo haga ser malo, ¿se entiende? Pero también nos trae cosas que nos premian. El hecho de vernos en estas situaciones nos muestran nuestro coraje interno, nuestra valentía, nuestro potencial, lo capaz que somos, lo que podemos llegar a ser, que podemos no depender de alguien, que podemos lograrlo por nosotros mismos. También nos trae lo que creo que es algo impagable, que es nuestra libertad, que es nuestra tranquilidad. Entonces nos trae hartos premios, pero como todo lo que tiene que ser parte, tiene que haber un sacrificio, siempre, porque si no se arriesga no ganamos, simplemente. Entonces, habitar y vivir en soledad te va a mostrar quién eres realmente tú, de qué estás hecho, qué puedes lograr. O sea, creo que elegir o adaptarte a esta situación en soledad te muestra a ti mismo que no necesitas a nadie más que a ti y que la fortaleza está en tu interior. Entonces te trae cosas muy lindas a través de este dolor. No sufrimiento, porque recuerden, el dolor hay que sentirlo, hay que vivirlo. El sufrimiento es opcional. Uno elige si sufrimos o no. ¿Se entiende? Así que en este episodio espero haberte hecho sentir un poquito más comprendido, comprendida, o que eso que sientes cuando estás solo o que estás experimentando situaciones que te generan confusión, te generan miedo, es sumamente normal que esté pasando eso, porque le estás dando espacio a escuchar tu voz interna. Y ahí dentro habita demasiadas cosas. Así que, bueno, el episodio del día de hoy un poquito más corto, pero es bastante intenso y te va a permitir también estar reflexionando esto que estás pasando o esto que vas a vivir. Es necesario tener claridad de que esto es normal que lo sintamos. Es normal tener miedo, es normal llorar, es normal. Es normal que nuestro niño o niña interna florezcan en estos procesos. No los reprimas, no le hagas entender cosas que un niño no entiende. Vivan la emoción, así poder gestionarla. Así que me despido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en otro episodio de Podcast para la Vida con Mundo Tarot Terapias. Y recuerden, pueden seguirme en mis redes sociales. Ahí van a encontrar mis servicios de tarot, de astrología, aromaterapia y más. Estamos hablando. Cuídense. Besitos.